Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Leamos lo que dice el encabezado. Dos varillas cilíndricas, una de acero y la otra de latón, se unen en C y están restringidas por soportes rígidos en A y en E. Para las cargas mostradas y sabiendo que el módulo de elasticidad del acero es 200 gigapascales y el del latón es de 105, determine las reacciones en A y en E y determine la deflexión en C. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Tenemos que calcular, dice, cuánto va a ser el valor de las reacciones que se van a desarrollar en estos apoyos de acá. Entonces, prácticamente nuestra labor es resolver un sistema que de entrada es hiperestático. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están actuando en X y en X solo tenemos una ecuación de equilibrio. ¿Y cuántas incógnitas hay? Hay dos. Entonces, para resolver este sistema, vamos a utilizar algo que se llama principio de superposición. Entonces, fijémonos, hay que determinar también hay que hacer un par de precisiones. Primero podemos determinar cuánto es el área de la sección transversal del tramo que va desde A hasta C y del tramo que va desde C hasta E. Entonces, calcularlo es fácil porque tenemos los diámetros. Fíjense que el diámetro del tramo AC, el diámetro de la sección transversal es de 400, entonces calcular el área es bastante sencillo, ocupar el área de un círculo, pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y eso nos da un área total de 1256,64 milímetros cuadrados. Entonces, por otra parte, tenemos que el diámetro CE es de 30 milímetros. Entonces, eso nos va a permitir calcular precisamente esta área. Entonces, el área va a ser igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Lo mismo. Y el resultado me va a dar de 706,858. Luego, ¿qué es lo que luego, qué es lo que debo tener claro? ¿Cuáles son las longitudes de cada tramo? Y por supuesto también cuánto va a ser la carga actuante en los extremos de cada tramo. Entonces, en primer lugar, podemos observar de que esta figura la tendríamos que dividir en cuatro tramos. El tramo de A a B, B es esta sección, y el tramo de B a C, el tramo de C a D y luego el tramo de D a E. ¿Y por qué se tiene que hacer esa división? Porque en el extremo C, por ejemplo, no está actuando una carga, pero sí hay un cambio de sección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la sección que hay en el punto C que la sección que hay después del punto C. La sección transversal es más pequeña, tiene un diámetro diferente. Por otra parte, la fuerza axial que actúa en el tramo AB es muy diferente de la que pudiese actuar en el tramo BC. ¿Por qué? Porque tenemos que justo en el punto B, que es este de acá, está actuando una fuerza concentrada de 60 kilonewton. Y por otra parte tenemos que en D ocurre exactamente lo mismo. En D, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos una carga actuante de 40 kilonewton. Entonces, hay que tomar en consideración también que en el extremo de los tramos BC, por ejemplo, en este extremo hay una carga, pero esa carga es cero. Y también en el extremo del tramo, en este caso E, pueda que haya una carga también que sea cero, como una carga externa, sí. No como una reacción, pero sí como una carga externa. Entonces, eso es lo que yo debo de estar claro. ¿Por qué? Porque en cada tramo yo voy a asignar una carga axial. Entonces, por ejemplo, el primer tramo que es el tramo AB. En el tramo AB, ¿cuál es la fuerza puntual que está actuando? Entonces, nos vamos al tramo AB y fíjense que de hecho está ordenado, podríamos decir que está ordenado tal vez como al revés más o menos. Pero podríamos comenzar a verlo desde mejor abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el tramo DE, ¿qué es lo que tenemos en el tramo DE? Entonces, en el tramo DE hay que tomar en consideración una cosa, que en el tramo DE la longitud es 100 milímetros y que la carga es P1 y esa carga es cero. Luego en el siguiente tramo es el tramo CD. En el tramo CD hay 100 milímetros también, pero la carga actuante es de 40 kilonewton
y lo podemos ver en el gráfico. ¿Qué es lo que tenemos? En el tramo DE hay una fuerza axial externa de 0. No es la reacción la que estoy definiendo aquí, que iría en el sentido contrario tal vez, sino que lo que estoy definiendo son las fuerzas externas actuantes en cada tramo. Entonces aquí, en el tramo DE, en el extremo E, hay una fuerza, en este caso axial, que es 0. Luego en el tramo CD, que es este de acá, hay una fuerza axial que es de ¿cuánto? Es de 40 kilonewton. Luego el siguiente tramo, que sería el tramo AB. En el tramo AB hay una fuerza axial concentrada en este extremo que es de 0. Y luego en el tramo AB, que sería este de acá, hay una fuerza axial en el extremo B que es de 60 kilonewton o 60.000. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el principio de superposición. ¿En qué consiste? El principio de superposición consiste en liberar alguno de los dos extremos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a liberar esta barra del extremo E y vamos a permitir que la barra como un total, que el sistema como un conjunto se pueda deformar, que el extremo E sea un extremo libre. Entonces vamos a quitar el apoyo o en este caso la restricción en E, de tal manera que vamos a permitir que todo el sistema se deforme. Y luego, ¿qué es lo que se va a hacer para poder, para que el sistema vuelva a recuperar su longitud original y eso sea equivalente a la condición restringida? Lo que se hace luego de que si le permitimos al sistema que se deforme libremente es cargarlo con una fuerza, que en este caso sería la fuerza de la reacción E. Lo cargamos con esa fuerza de tal manera que el valor de la magnitud, perdón, la magnitud de la fuerza de la reacción sea tal que impregne una deformación en sentido contrario que haga que el sistema vuelva a su posición original. Eso es el principio de superposición. Entonces, ¿consiste en qué cosa? En liberar uno de los extremos libres, que por ejemplo puede ser el extremo E o el extremo A. Yo lo libero, cualquiera de los dos. En este caso yo decidí liberar E y le permito al sistema que se deforme. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando esto se vaya a deformar, le voy a poner una fuerza RE, que sería la de la reacción. Y la magnitud de esa fuerza va a ser tal que mi sistema vuelva a recuperar su forma original. Es decir, que quede en la condición de que el punto E no se movió. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a primero analizar el sistema en su condición libre. Entonces, este es el principio de superposición. Vamos a calcular la deflexión en el extremo E, considerando obviamente que mi sistema puede deformarse libremente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? La misma tabla que les he venido enseñando a lo largo de esta serie de ejercicios. Entonces, vamos a primero enumerar los tramos. Obviamente comenzamos con el tramo más cercano al extremo libre, que sería DE. Entonces comenzamos con DE, que es 1, luego CD, que es 2, luego BC, que es 3, y luego AB, que es 4. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener prácticamente todos los tramos y a cada tramo obviamente va asociado una fuerza axial. Ya vimos que esta fuerza axial de aquí es 0, esta fuerza axial de este extremo es 0, y donde es distinto de 0 es en el punto D y en el punto B. Pero sí existe la fuerza axial actuante, solamente que es 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cada tramo va asociado a un área. D, por ejemplo, va a tener un área, tal como vimos en el cálculo anterior, de 706. Y CD va a tener también un área de 706.86. La longitud de ambos pedazos es de 100, tal como vemos en las cotas. D vale 100 y CD vale 100. Luego, el área de la sección transversal en BC es de, bueno, en este caso en DC, es de 1256 y lo mismo ocurriría en AB, es de 1256. Y luego vamos a ver lo de las cargas. Entonces, en el caso de las cargas, ¿cuáles son las que están actuando? Ya vimos que aquí vamos a tener 0 y en este otro extremo vamos a tener 0 también. Entonces, primer tramo DE. ¿Cuál es la fuerza axial que está actuando en el tramo DE? Ok, la fuerza axial externa es 0. Entonces vengo y coloco un 0 acá.
Luego, ¿con qué tramo voy a ir? Voy a ir con el tramo CD. Ok, voy con el tramo CD. ¿Cuánto es la fuerza axial que está actuando? Ah, ok, es esta de acá. Es de 40.000 newton. Entonces vengo acá y coloco 40.000 newton. Luego voy con el siguiente tramo, que es el tramo BC. Entonces, en el tramo BC, ¿qué es lo que voy a tener? Ok, voy al tramo BC. Entonces, en el tramo BC, este de acá, tengo una fuerza axial que es de 0. Entonces, vengo en esta parte y coloco un 0. Y por último, voy con el tramo AB. Entonces, en el tramo AB, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, en el tramo AB voy a tener una fuerza axial de 60 kilonewton. Entonces, esa fuerza axial es de 60.000 newton. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular los valores acumulados. Entonces, el primer valor acumulado de DE, ¿cuánto es? Es 0, entonces queda igual. Luego, ¿qué es lo que hago? El acumulado le sumo la carga que está actuando en este punto de acá. Entonces, y eso me va a dar el siguiente valor. Y luego voy repitiendo el cálculo. Entonces, luego, ¿qué es lo que tengo? Estos 40.000, yo le voy a sumar este 0 de acá. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener siempre los 40.000. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, voy sumando hasta que obtengo el valor acumulado. Entonces, esto lo pueden entender perfectamente revisando los ejemplos que se han hecho anteriormente en esta serie. Entonces, luego, ¿qué es lo que voy a aplicar? Entonces, el módulo de elasticidad, ya vimos que tanto DE como CD es de un material, que es el de latón, y es de 105.000 megapascales. Y los otros dos tramos, que es AB y BC, serían de 200.000. Entonces, con esto ya tenemos todos los datos necesarios para poder calcular la deflexión que se va a desarrollar por cada tramo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente ocupar las ecuaciones que vimos en la parte teórica. Entonces, es simplemente utilizar esta expresión. P por L entre E por A. Entonces, todos estos valores ya los tenemos para cada fila y cada fila representa un tramo. Entonces, por lo tanto, podemos ir calculando la deflexión en el tramo DE va a estar en función de todos los valores que están horizontalmente. Y la fuerza que yo voy a utilizar es la fuerza acumulada, no es la fuerza PI, es la acumulada. Entonces, ocupo la acumulada y ocupo la expresión que les mostré anteriormente y de esa manera obtengo ¿qué cosa? Voy a obtener la deformación para cada tramo. Para el tramo C, para el tramo DE, para el tramo CD, el BC y el AB respectivamente. Y luego, si quiero cuánto es la deformación total, tomo todos estos valores de esta columna, los sumo y voy a obtener esto de acá. Entonces significa que la deformación total de la barra en su condición libre es de 0.1446 milímetros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, lo que tengo que hacer es colocar una fuerza en este extremo, que sería la reacción, de tal manera que esta fuerza permita que la barra vuelva a su estado original. Entonces, para que la barra vuelva a su estado original, ¿qué es lo que tiene que ocurrir como consecuencia lógica? Que esta fuerza axial comprima esta magnitud a la barra. Le impregne a la barra una deformación igual al alargamiento que sufre en la condición libre. Entonces, y es lo que tenemos acá. Entonces, este es el segundo estado que tenemos que analizar. Cálculo de la reacción en el extremo E. Entonces, en este caso, descargamos la estructura y lo único que dejamos es las dos barras sin las cargas que tenían anteriormente y única y exclusivamente la fuerza externa, que sería la de la reacción RE. Entonces, y esto va obviamente a comprimir la barra. El estado anterior se alargaba, en este estado ahora la barra se va a comprimir. ¿Y cuánto se tiene que comprimir? Delta E también. Los .1446 milímetros.
Entonces, vamos a continuar avanzando. ¿Cómo lo hacemos? Ok, lo voy a analizar en este caso por dos tramos. ¿Por qué? Porque ahora no tengo cargas que están actuando en la parte interior. Significa que puedo hacer el análisis del tramo CE y el tramo AC respectivamente. Entonces, para calcular cuánto va a ser la deformación que va a sufrir, en este caso el acortamiento que va a sufrir este sistema, tengo que primero calcular cuánto va a aportar de acortamiento la barra CE y luego cuánto va a aportar de acortamiento la barra AC. Y esto es exactamente lo que tengo acá. Tengo la longitud de la barra CE y tengo la longitud de la barra AC. Y luego, ¿qué es lo que calculo con esta ecuación? Ok, ¿cuánto aporte da cada una de las dos barras respectivamente? Y cada una de las dos barras tiene su propio módulo de elasticidad, su propia longitud, su propia área y la fuerza que está actuando en el sistema es la misma, es RE. Por lo tanto, es lo único que no va a cambiar. Entonces, fíjense, dentro de esta ecuación que tenemos acá, la única incógnita que hay es RE. ¿Por qué? Porque delta E es la deformación, punto 1446, si no mal lo recuerdo. Entonces, luego, ¿qué más? La longitud del tramo CE ya la tenemos también, es solo sumar dos números. Esta información de acá, el módulo de elasticidad del latón y el área de la sección transversal del tramo CE, la tenemos, también ya fue calculada. La longitud del tramo AC también es un dato, el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal en el acero también son datos calculados. Por lo tanto, la única incógnita del problema, ¿cuál sería? RE. Entonces, RE es mi objetivo. Y por lo tanto, me voy a concentrar en buscar cómo calcular RE. Entonces, hacer el cálculo de RE también está bastante accesible. Simplemente vamos a sacar factor común RE y esto de acá, ustedes pueden computarlo, pueden hacer el cálculo con su calculadora y revisar. Si les da miedo el álgebra, pues simplemente computen esto, luego computen esto de acá y súmenlo. Y entonces, ¿eso cuánto les tiene que dar? Aquí tengo el resultado. La primera fracción me tiene que dar esta cantidad. La segunda tiene que dar 1.19 por 10 a la menos 6. Y si yo sumo ambas cosas, eso me tiene que dar un factor de 3.8883 por 10 a la menos 6 milímetros sobre newton. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos ese factor acá. Y luego, ¿qué es lo que tengo? Delta E, que es una magnitud que yo ya conozco. Y lo único que desconozco, ¿qué cosa es? RE. Entonces, lo que está multiplicando, este factor pasa a dividir al otro lado y obtengo acá mi expresión que me permite calcular la reacción en E. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto va a dar? 37.191.589. Entonces hay una pequeña variación cuando ocupamos la ecuación del que se despeja utilizando álgebra, pero es mínimo los decimales nada más. Entonces, en orden de magnitud, la diferencia es menor del 1%. Y por lo tanto, puedo ahora calcular cuánto es la reacción en A. Ya tengo la reacción en B, puedo calcular ahora cuánto es la reacción en A. Entonces, la reacción en A, ¿cómo la calculo? Hago sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en X? Ok, tomo mi convención. Las que van a la derecha van a ser positivos, las que van a la izquierda van a ser negativos. Entonces, tengo 60.000 newton más 40.000 menos RE, que va en el sentido contrario, menos RA, que también va a ir en el sentido contrario, y eso es igual a 0. Entonces, luego, ¿a quién voy a despejar? Voy a despejar a RA, que es el único valor que desconozco. Y de esta manera obtengo mi reacción en A. Entonces ya tengo la reacción en A y la reacción en B, que es el primer inciso. Determine la reacción en A y en B. Y luego el inciso C es fácil. Deflexión en el punto C. Ok, si voy a calcular cuánto se va a deformar el punto C, entonces lo que puedo hacer es un corte en C y analizar o la parte izquierda o la parte derecha para ver cuánto se va a deformar el nodo C. Entonces, si se fijan, a continuación eso es lo que vamos a proceder a hacer. Cálculo de la deflexión en C. Entonces yo tengo las reacciones. Este es mi sistema en equilibrio.
Tengo RA y tengo RE. Sin RA y RE, sin las reacciones, si el sistema no está en equilibrio, yo no puedo calcular deformaciones internas en el sistema. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular cuánto se está deformando este punto. Entonces, vamos a ver si va a la derecha o si va a la izquierda. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un corte acá y voy a tomar el lado izquierdo, en este caso el lado derecho. Entonces, si tomo el lado derecho, ¿cómo se va a ver? Lo que voy a obtener es esto. Primero tengo que hacer que mi sistema esté en equilibrio. Entonces, esto es una sección. Y por lo tanto, aquí se va a desarrollar una fuerza axial P. Entonces, si quiero encontrar cuánto es esa fuerza axial P, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué cosa? Igual a 0. Y tengo P que es negativa porque va a la izquierda, 40.000 que es positivo porque va a la derecha y menos RE es negativo porque va a la izquierda y eso es igual a 0. Y de esta ecuación lo único que yo desconozco, ¿qué cosa es? P. De tal manera que fíjense, P me está dando que es positivo y eso significa que la barra se está estirando. Y por lo tanto el movimiento del punto C va a ser hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la carga axial P me está dando ¿cómo? Me está dando positivo. Entonces significa que la deformación, ¿qué es lo que va, esta fuerza axial, qué es lo que va a tender a hacer? Va a tender a estirar la barra. Y por lo tanto, si esta barra se estira, significa que el nodo C se va a mover también hacia la izquierda. ¿Y cómo calculo eso? Ok, ya tengo todos los insumos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente ocupo mi ecuación y tengo dos tramos. Tengo el tramo CD y tengo el tramo DE. Entonces, primero hago un corte en el tramo CD y calculo cuánto es el aporte de deformación, que sería este de acá. Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer un corte en el tramo DE, perdón, y calculo cuánto es el aporte de la deformación, que sería este de acá. Y todos estos valores ya son conocidos. Solo sustituyo y eso me va a dar, por supuesto, el... Oh, fíjense qué curioso. A pesar de que eh, la fuerza P está dando positivo, la barra se está cortando. De hecho, no va a la izquierda como le estaba diciendo, sino que se está moviendo a la derecha. Entonces, por eso es necesario hacer los cómputos, porque muchas veces incluso es contraintuitivo, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Fíjense en una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? La fuerza P me está dando 2.800, pero ¿qué ocurre? Eso no es mayor que 40.000. 40.000 es mayor que 2.800. Entonces, como es mayor, ¿qué es lo que va a tender a ocurrir en el tramo de, en el tramo de yo hago un corte? Entonces, en este tramo, perdón, sobre este tramo yo quiero calcular cuánto es esa deflexión en el tramo de E. Entonces, ¿cuánto es la fuerza axial que actúa en el tramo de E? Es la acumulada. ¿Cuál es la acumulada? 40.000. A 40.000 yo le voy a restar los 2.800. Entonces, eso me va a dar una fuerza total resultante que va en la otra dirección, a la derecha, no a la izquierda. Significa que a pesar de que, por ejemplo, la barra CD sí se está moviendo, o el tramo CD sí se está moviendo a la izquierda, lo que ocurre es que el movimiento que va a ocurrir del tramo de E va a ser mucho mayor que el desplazamiento de CD hacia la izquierda. Es decir, el movimiento que va a ocurrir en el tramo de E que hacia la derecha va a ser mucho mayor que el que está ocurriendo en el tramo CD hacia la izquierda. Esto es más o menos, si lo vemos con números, podríamos explicarlo de la siguiente forma. Eh, si por ejemplo el tramo CD se mueve hacia la izquierda 1 centímetro y el tramo DE se está moviendo hacia la derecha 4 centímetros, ¿hacia dónde se está moviendo C? Se va a mover hacia la derecha también. ¿Por qué?
porque la deformación de C, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 4 menos 1, es decir, 3. ¿Y ese 3 hacia qué dirección va? Obviamente hacia la dirección del valor más grande, es decir, a la derecha. Entonces, y eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que nos está dando negativo. Significa que realmente el conjunto del sistema que une los tramos CD y DE se está comprimiendo y por lo tanto el movimiento se está generando hacia la derecha. Entonces es curioso. Esto también puede pasar. Entonces, prácticamente de esta manera terminaríamos el cálculo.